¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Tras una aprobación unánime en el Senado, finalmente el bono de 200.000 pesos para quienes ya no tienen ahorros provisionales es un hecho. El gobierno espera comenzar a realizar los primeros pagos desde la próxima semana. Pero ¿quiénes acceden a este beneficio? Los detalles en la nota de José Ignacio Atenas. Con más de 5 millones de personas que ya han solicitado su tercer retiro, todavía hay un grupo no menor que está a la espera de recursos. Dinero que llegaría de la mano del bono de 200.000 pesos que este jueves el Congreso dio luz verde y fue despachado a ley. Perfecto, me parece. Porque la gente igual necesita plata, la gente que está sin trabajo. Bueno, encuentro yo, pues. Es poco, pero tiene que conformarse la gente, pues peor es nada, pues. Es bueno porque es una gran ayuda para gente que no tiene nada. ¿En qué consiste este bono? Todas aquellas personas que hayan quedado con 0 pesos en sus cuentas de ahorro previsional tras el primer y segundo retiro recibirán 200.000 pesos que serán depositados en sus cuentas de AFP. Un beneficio que GESA está esperando con ansias. En el primer retiro quedó sin fondos y no ha podido encontrar trabajo desde enero. Nos cuenta que cada vez se le hace más difícil el día a día y que este dinero le servirá para solventar algunos gastos. Ese bono sería retirarlo cuando nos lo permitan y gastarlo pues, en comida, se debe el agua, o sea, en los gastos. Sería una ayuda porque como yo hay muchas mamás también que estamos en la misma situación y esto nos serviría para eso. Un bono que no solo incluye a quienes quedaron con saldo cero. En el caso de que alguna persona quedó con menos de 200.000 pesos, se le complementará hasta llegar a esa suma. Es decir, si alguien quedó con 50.000 pesos tras un retiro, el Estado le pagará 150.000 pesos. El proyecto que inicialmente había ingresado, nosotros hablábamos de cerca de 1.525.000 personas. Al incluir este grupo adicional. El proyecto que este jueves fue aprobado de manera unánime en la sala del Senado descartó de manera definitiva la indicación que buscaba un reintegro de los fondos. Esta es solo una pequeña ayuda a aquellos que se quedaron sin ahorros. Ustedes comprenderán que recibir 200.000 pesos cuando no tienes nada, nadie puede decir que no significa algo. Esto es un costo fiscal de casi $1.000 millones, una cantidad muy importante, que va justamente en ayudas difíciles, pero en un tiempo oportuno para los 3.525.000 personas. Pero ¿cuándo se podría comenzar a pagar este bono? Nosotros esperamos que esto signifique que a partir de la próxima semana pudiesen comenzar. Y esperamos publicar promulgar y publicar lo antes posible. Un beneficio que llega a dar una mano a un sector que se quedó sin la posibilidad de un tercer retiro, aún teniendo la necesidad de obtener ingresos. Ahora solo queda esperar que desde la próxima semana estos dineros estén depositados en las cuentas de las AFP. Nuevamente fue detenido el cantante urbano Pablo Chile, quien esta vez protagonizó una persecución en Lo Barnechea. El artista chocó un vehículo robado junto a otras 2 personas. Todos fueron formalizados. El conductor quedó en prisión preventiva, mientras Pablo Chile deberá cumplir arresto domiciliario total. Pablo Acevedo tiene 21 años. En YouTube y Spotify decenas de millones de reproducciones. Artista urbano, cantante de trap. Sus letras hablan de drogas, delincuencia y todo lo relacionado a la calle. Pablo Chile tiene incluso un tema con Bad Bunny, supera las 50 millones de visualizaciones, aunque lamentablemente es noticia otra vez por enfrentamientos con la justicia. Protagonizó con otras 2 personas una persecución. Iban en un vehículo robado, en el cual intentaron huir contra el tránsito, sin respetar a conductores ni peatones. Se trata de un vehículo que ingresa a la comuna de Lo Barnechea, el cual tenía en cargo sus placas patentes ya que había participado en encerrona de vehículo. Es por eso que el personal de Carabineros lo fiscaliza, dándose inmediatamente a la fuga. Terminaron chocando contra un tercer vehículo para luego estrellarse con un poste. Ahí fue detenido el artista urbano, quien se movilizaba en un auto de lujo robado en octubre del año pasado. La víctima fue el economista José Miguel Barros. En un reportaje de 24 horas relató el momento en que fue atacado en una encerrona. Se acerca a mi auto y antes de que yo pudiese reaccionar, habían 2 tipos en cada lado, digamos, apuntándonos con la pistola. Yo estaba con mi hijo al lado y amenazando con dispararnos si no abriéramos inmediatamente
bájate inmediatamente, te vamos a matar. Fue en ese vehículo, avaluado en 33 millones de pesos, en que se movilizaba Pablo Chile, quien en redes sociales subió videos manejando el mismo auto. El cantante no tiene condenas, pero ha sido detenido 4 veces por infringir las normas sanitarias, la última por grabar un videoclip con más de 40 personas. Hace unas semanas, Pablo Chile protagonizó un evento en la población San Gregorio de la Granja con más de 100 asistentes. La Fiscalía Sur abrió una indagatoria para determinar su participación. No era un concierto clandestino, era un evento a beneficio para un amigo que se le quemó la casa. Así que los guas que dicen en la tele, obviamente siempre van a querer pudrirla, sobre todo cuando se trata de mi imagen. Si antes fue formalizado por un delito sanitario, este jueves fue imputado por receptación, es decir, ir en un vehículo con encargo por robo. La persona hoy día ha sido puesta frente a la justicia y nosotros esperamos que esta vez, ya que es la 4ª vez, se consideren esos antecedentes y la persona realmente quede privada de libertad. A través de un comunicado en redes sociales, la coordinadora Chichi Gan, que representa al cantante, lamentó lo ocurrido y dijeron no justificar los hechos de violencia. La Fiscalía Oriente formalizó a Pablo Acevedo. El tribunal decretó arresto domiciliario total. Ninguno de los imputados portaba permiso de salvoconducto. Por eso que se le formalizó investigación por el delito del artículo 318, el delito de receptación, el delito de conducir un vehículo con una placa patente que corresponda a otro vehículo y también por el delito de daños. Solo quedó en prisión preventiva quien conducía el vehículo robado. Pablo Chile subió esta foto a su Instagram a minutos de su libertad. Protagonista de la escena urbana, ahora también de detenciones, la última por una peligrosa persecución. Y por una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de royalty minero. Esta iniciativa busca elevar el impuesto que pagan las compañías para conseguir recursos que permitan enfrentar la emergencia. Sin embargo, el gobierno insiste en que no cumplirá ese objetivo y solo provocará un desincentivo a la inversión. No fue 1, ni 2, ni 3. Fueron varios los pulgares hacia arriba. Tras semanas de debate llegó la votación, 78 dedos en señal de aprobación y 55 en contra. El royalty minero avanzó en el Congreso. Este es un primer gran paso para comenzar a recuperar, a recobrar y a revalorizar los recursos naturales de norte a sur. Me parece que este proyecto ha sido aprobado con una serie de problemas que a mi juicio complican mucho a todo el sector minero del país. Como se amplió esto a otros minerales, esto va a terminar matando industrias como la del hierro, compañía acelera como Huachipato y una serie de otras cosas. Constitucionalidad, y pese a que intentaron convencer a los parlamentarios, el resultado fue otro. Nosotros estamos de acuerdo en tener una conversación respecto a la tributación de la minería, pero tenemos que hacerlo en serio y espero que encontremos ese espacio en el Senado. El gobierno ha insistido en que de prosperar el proyecto, la carga tributaria para una minera alcanzaría el 82% de las utilidades, casi el doble que en otros países. Un análisis compartido por la academia. Se pasaron también de la raya, porque efectivamente la tributación, la carga impositiva total está sobre el 75%. Por lo tanto, ya no sería un buen negocio, insisto, para Chile, entre comillas, ante los ojos de los inversionistas. Pero este jueves la discusión por el royalty vivió un hito en el Parlamento. Los diputados aprobaron elevar el impuesto a la minería un 3%, pero con una tasa variable que podría llegar al 75% si el precio del cobre supera los $5 la libra. Este impuesto desincentivará de inmediato la inversión y pondrá en serio peligro la competitividad de nuestra industria en un momento clave que vive nuestro país. El Ejecutivo y la derecha en general han levantado una buena cantidad de fantasmas, pero yo diría que en el norte minero y en general en el país de eso ya estamos acostumbrados. Una iniciativa que logró unir a la oposición y que incluso llevó al candidato presidencial del Partido Comunista. Parte del mundo minero nunca ha estado disponible para aportarle al país desde donde sacan la riqueza lo que ese país merece. Estas amenazas efectivamente las han hecho en otros países y ha terminado siendo todo lo contrario. La oposición insiste en que se requieren nuevos recursos para enfrentar la pandemia, pero el gobierno asegura que no se generarán nuevos ingresos y que se podría afectar las inversiones futuras. Ahora el debate se trasladará al Senado, justo cuando el precio del cobre casi alcanza máximos históricos.
Hace unos minutos le contábamos de un auto robado en Encerrona. Bueno, el gobierno anunció hoy un nuevo plan anti-encerronas y portonazos. Contempla la instalación de 45 pórticos lectores de patente, cámaras en autopistas, que es donde se concentra la mayor parte de estos delitos. También Carabineros comenzará a utilizar un nuevo sistema para capturar a delincuentes. Hay elementos para detener delincuentes que escapan a toda velocidad. Los ocupan las policías estadounidenses y ahora también Carabineros en nuestro país. Es una de las herramientas para capturar a bandas organizadas que salen de casa tras sus víctimas de noche y de día. A estas alturas, la hora ya da igual, afuera de viviendas o en las autopistas. Lo claro es que el 90% de estos actos se concentran en la región metropolitana. Y me tuvieron el revólver puesto en la frente varias veces. Fue una película de terror. Lo he pasado mal. Son solo algunos de los relatos de víctimas. Al respecto, las cifras son elocuentes. De enero a mayo hubo un promedio de 16 casos diarios de estas características. Y para llevar más tranquilidad y más seguridad, nuestro gobierno ha preparado un plan anti-encerronas y anti-portonazos. La iniciativa contempla 3 factores. Se determinaron los 11 puntos de mayor actividad delictual de este tipo. Se instalaron 45 pórticos lectores de patentes para identificar autos encargados por robo. Y comenzó un plan operativo especial de Carabineros anti-encerronas. Y con una nueva estrategia y mediante el uso de helicópteros, drones, vehículos especializados y mayor patrullaje en terreno, va a permitir prevenir las encerronas y los portonazos. A eso se suma que unidades especializadas realizarán servicios de patrullajes en autopistas con vehículos que cuentan con sistemas de puntas de acero cilíndricas que penetran cualquier tipo de neumático, algo así como esto. Según el gobierno, estos son los 11 puntos críticos. Algunos son Quilicura, Maipú y Huechuraba. En esta última comuna hubo un caso que conmovió al país. La niña de 5 años que murió producto de una bala disparada por delincuentes tras una violenta encerrona en Huechuraba. Esto le puede pasar a cualquiera. Quien piense que no corre el riesgo de sufrir algo como lo que sufrimos nosotros es porque simplemente vive en una burbuja. Y evidentemente para nosotros como familia esto llega sumamente tarde. Es un delito que ha ido mutando, por eso se buscan las alternativas para que casos como el de Tamara no vuelvan a ocurrir. Bajar la sensación de inseguridad de miles de conductores es fundamental. El plan anti-encerronas y portonazos ya está en marcha. También se despejarán terrenos y habrá mayor luminosidad para el control visual. Si bien hay una baja, estos ataques son cada vez más violentos, con experiencias traumáticas que en varias oportunidades han terminado de la peor forma. Después de 33 años y más de 17.000 alumnos egresados, este jueves se decidió el cierre de la Universidad de la República. Y afecta a los más de 3.000 alumnos, quienes deberán ser reubicados en otros planteles para que puedan terminar sus carreras de pregrado. Tenemos más detalles en el informe de Davor Juranovic. Más de 3.200 alumnos habían iniciado el año académico 2021. Son los que ahora quedan en la incertidumbre luego del lapidario informe de la Superintendencia de Educación Superior. Se constataron malos manejos administrativos y financieros y se pidió que el Mineduc decrete el cierre de la Universidad de la República. Todo se resolvió este jueves. El Consejo estima que el debilitamiento institucional es tan severo que no permite a la universidad contar con los elementos básicos para desarrollar sus actividades propias, de la manera que se espera de una institución de educación superior autónoma. Esta superintendencia pudo constatar hechos muy graves acerca de la universidad y que ponen en riesgo la continuidad de estudio de sus alumnos, como son, por ejemplo, deudas por más de 14.000 millones de pesos, un creciente déficit financiero, una importante disminución en la matrícula, el no pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales a sus docentes y funcionarios. El Consejo Nacional de Educación ratificó las irregularidades.
Es el fin de esta universidad privada que desde 1988 ofrecía carreras como Derecho, Enfermería, Trabajo Social o Kinesiología. Nosotros de verdad no hay tiempo para esperar como estudiantes. No hay tiempo para eso. Si acá nos reubican, la mitad de mis compañeros a nivel nacional se van a retirar, se van a ir, van a quedar sin completar sus estudios. Entonces, creo que ese peso no se le ha tomado a la decisión que se ha generado hoy en día. A diferencia de otras universidades, aquí el promedio de edad supera los 30 años y la mayoría estudiaba vespertino. Es el caso de Aliro, que en la sede Rancagua cursa el tercer año de Derecho. Es una situación muy frustrante por la condición que la gran mayoría de mis compañeros tienen. Somos la gran mayoría personas que trabajamos. Fue el Estado de Chile el que autorizó la existencia de esa universidad. Y hoy día el Estado le quita esa posibilidad. Por ende es el Estado el que se tiene que hacer cargo de los estudiantes. Y eso es lo que esperamos todos. Será un administrador de cierre el que ahora tome el control y reubique a los alumnos en otras entidades. Una vez que contemos con un administrador de cierre, será a través de ese administrador que pueda alcanzar convenios que permitan la reubicación de esos estudiantes en otras instituciones de educación superior o en la misma universidad a través del convenio que pueda firmar con una universidad preferentemente estatal. Si bien el cierre de una institución de educación superior no es algo que sea deseable, sí es positivo dar cuenta que en este caso hay una institucionalidad que está funcionando y que es la Superintendencia de Educación Superior, que fue creada precisamente para ser capaz de identificar a tiempo aquellas instituciones que no estaban cumpliendo con sus compromisos adquiridos. Las deudas fueron el principal inconveniente para esta universidad, que destacaba por sus bajos aranceles y una modalidad de ingreso que no exigía pruebas de rendición. Por ahora sus autoridades evitaron hacer comentarios. Este fin de semana, la oposición terminaría la redacción de su propuesta de mínimos comunes que presentará al gobierno para mejorar las ayudas sociales. Una agenda que no contará con el Partido Comunista ni el Frente Amplio, que optaron por no participar del diálogo con el gobierno. Marian Basso nos cuenta. Con algunos obstáculos avanza la agenda de mínimos comunes que busca lograr acuerdos entre el gobierno y la oposición para mejorar las ayudas sociales. El Partido Comunista y el Frente Amplio se resisten a ser parte de una discusión que para ellos debe darse en el Congreso y no a puertas cerradas con el gobierno. Renta básica universal, royalty minero e impuestos a los superricos son proyectos que dijeron no van a transar. Hemos dicho desde el día 1 que no vamos a entrar a ninguna cocina. Renta básica universal de emergencia de subsistencia para todas las familias que lo necesiten, para que llegue universalmente a un 96% de los hogares de Chile, con un promedio de 533.000 pesos por familia. Desmarque de la agenda de mínimos comunes que lamentó el gobierno. Uno tiene que dar, pero también ceder. Si alguien quiere solamente, ¿cierto?, que imponer una idea, no quiere ceder nada, no quiere escuchar a nadie, y dice de aquí no me bajo, la verdad es que va a ser complejo poder avanzar ahí, en esa línea. En una línea similar a lo que propone el Frente Amplio, diputados de oposición también presentaron su propuesta de renta básica universal, con montos que superen la línea de la pobreza y que beneficie a gran parte de la población, eso mientras dure la emergencia sanitaria, medida que busca que se incorpore en la propuesta de mínimos comunes que será enviada al gobierno. No nos gusta un simple parche al IFE, sino que queremos una renta básica universal de verdad, para el 90% de las familias chilenas de menores ingresos. Y creemos que un monto adecuado son 600.000 pesos de ingresos de aquí hasta agosto. No están metiendo ni los dedos a la calculadora y tampoco están entendiendo las cosas que presentan, porque generan unos daños tremendos a nuestro país. En las próximas horas, la oposición debería entregar una contrapropuesta a la minuta del gobierno de un IFE ampliado al 100% del registro social de hogares. En medio de estas complejas conversaciones, el ministro de las Express, Juan José Ossa, criticó la forma de legislar del Congreso Nacional, crítica que paró en seco la presidenta del Senado y quien encabeza las negociaciones con el Ejecutivo, Yasna Proboste. Estas conversaciones de mínimos comunes tienen que también servir para acordar ciertos mínimos comunes sobre la forma en la que... Quiero decirle con respeto, si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo. Presidenta del Senado, que este jueves anunció la fecha en que estará lista la propuesta del sector. Nosotros vamos a concluir el día sábado en un encuentro político y social en donde vamos a sancionar las propuestas que finalmente serán las propuestas asumidas por la oposición.
Este fin de semana se deberían afinar los últimos detalles de la propuesta de la oposición que será entregada al gobierno y que debería incluir una renta básica universal. Mínimos comunes que enfrentarán días claves donde se zanjará si hay o no consenso entre el gobierno y el Congreso. El ministro de Salud, Enrique París, destacó que existe una leve mejoría frente a los contagios de coronavirus en Chile. Este jueves se registraron 6.202 nuevos casos de COVID-19, resultando de esto de más de 62.000 PCR, cuya positividad alcanza un 9,09%. Durante la jornada se anunció que 28 comunas van a salir de cuarentena, entre ellas 4 del Gran Concepción, que hoy cumplen 2 meses confinadas. En la región metropolitana van a avanzar tendencia a la baja. Existe preocupación por algunas regiones, sobre todo Magallanes, la que hasta ahora ha registrado un número más alto de casos nuevos y ocupación hospitalaria. Escuchamos. Los nuevos casos confirmados a nivel nacional han disminuido en un menos 11% a 7 días. Y hay una disminución de menos 17% a 14 días. Podemos hablar de una muy leve mejoría. Hay conmoción en Río de Janeiro y en todo Brasil tras el operativo policial que dejó al menos 25 muertos. Los medios locales hablan de que se trata de la peor masacre en la historia de la ciudad. Impactantes imágenes de un día que será difícil de olvidar. Cientos de disparos que terminaron en el enfrentamiento más mortífero en la historia de la ciudad de Río de Janeiro. Tirar a vida do meu amigo injustamente. Eu quero justiça. El operativo policial contra grupos de narcotraficantes dejó al menos 25 muertos, entre ellos un uniformado. Fue tal la intensidad del enfrentamiento que incluso 2 pasajeros fueron heridos debido a disparos que impactaron al metro de la ciudad. Un criminal entró a mi casa, luego entró un policía y me preguntó si había algún miembro de la banda aquí y asentí. Fue y lo mató en la pieza de mi hija. 200 uniformados fueron los que ingresaron a la favela de Jacareciño al este de Río de Janeiro. Policías aseguran que los traficantes estaban reclutando niños para sus labores. Este es un argumento bastante contestable porque las bandas criminales, los traficantes de drogas, hace mucho tiempo que utilizan niños. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Porque hoy se decidió hacer una operación cuando se da una orden del Supremo Tribunal Federal que no se debe hacer ese tipo de operación. El país más grande de América Latina es también el que más casos tiene de COVID-19 en la región. Y mientras crecen los contagios, crecen también las operaciones policiales en las favelas. Según un estudio de la Universidad Federal Fluminense, desde que comenzó la pandemia, nada menos que 337 intervenciones en el sector metropolitano de Río de Janeiro. Esto a pesar del dictamen del Supremo Tribunal Federal de junio pasado, que restringió los operativos policiales debido a la pandemia. Luego de la masacre, los habitantes de la favela Jacareciño han salido a protestar, pidiendo justicia para los asesinados. Están abiertas para poder determinar el número exacto de muertos, las causas de la operación e investigar un posible caso de abuso policial. Y acá en nuestro país, 16 camiones y 5 máquinas forestales fueron quemados en la comuna de Lumaco, en la Araucanía. Múltiples ataques en donde también hubo 2 personas heridas. Los videos fueron grabados por las víctimas de los atentados múltiples ocurridos este jueves a plena luz del día en la comuna de Lumaco. ¡Qué terrible! Me estaba bajando el camión y llegaron los individuos que me tiraron al suelo, ahí todo al suelo, y empezaron a disparar, y le dispararon al camión, y ahí abrieron la puerta y le tiraron acelerante, ¿no? Y con la violencia que actúan y con la demencia, o sea, como Pedro por su casa, así como que sin nada. Este es mi tercer equipo que llevo quemado ya y con mucho esfuerzo me ha costado poderme recuperar.
2 grupos habrían actuado para perpetrar 4 ataques armados en rutas de Capitán Pastene y en el sector Los Laureles, donde quemaron las cabinas de todos los camiones estacionados en esta hostería. El personal de Carabineros, a ir a verificar esta situación, es atacado violentamente con armas de fuego, procediendo nuestro personal a repeler el ataque. En estas circunstancias, uno de nuestros carabineros lamentablemente resultó lesionado y está siendo atendido en el centro asistencial. En total fueron a lo menos 21 vehículos quemados, entre camiones, máquinas y camionetas, y 2 personas heridas, un conductor y un carabinero. La organización adjudicó estos atentados incendiarios y terroristas pidiendo la libertad de narcotraficantes, de homicidas y de traficantes de armas. Este hecho es de la mayor de las gravedades, porque demuestra la estrategia que tienen estos grupos violentistas de amedrentar a todas aquellas comunidades que están trabajando sin renunciar a sus reivindicaciones, pero que están por el desarrollo y por el diálogo. Un ataque múltiple, casi inédito en la zona y que provocó un numeroso operativo policial, pero que no dejó personas detenidas. ¡Qué terrible! Derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a irse de un lugar sin que nadie se sienta ofendido. Son los 3 nuevos derechos que propuso agregar a los ya existentes Humberto Maturana, quien murió este jueves a los 92 años producto de una neumonía que no tiene relación con el COVID. El biólogo, filósofo, escritor, Premio Nacional de Ciencias, se marcha dejando un legado importantísimo para la ciencia en Chile y el mundo. Antes se pensaba que la retina del ojo recibía información desde afuera y calculaba la reacción correspondiente. Pero Maturana cambió esto para siempre. Es el ojo y no el mundo el que determina cómo percibimos. Esta investigación fue clave para entender desde la biología el conocimiento. Fabrican conocimiento. ¿Qué es el ser vivo que se muere? ¿Qué es el vivir? No la vida, sino que el vivir, eso que ocurre ahí. Cuando uno contesta eso, cambia el mundo. Un hombre de preguntas profundas y complejas, un científico que a través de la ciencia buscaba respuestas a interrogantes filosóficas. La reflexión es un acto en que uno suelta su certidumbre, amplía más la mirada y ve algo que antes no podía haber visto. Estas fueron algunas de las palabras que el biólogo compartió el pasado sábado en el Máster de Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas que dicta la Fundación Liderazgo Chile, la última clase que alcanzó a dictar. El doctor Maturana decía que él se define como un inexperto en todo, no es experto en nada. Y él decía que somos niños crecidos. Parte de la lucha constante de Maturana, un hombre que en cada conversación invitaba a reflexionar, profundizar y a entender al otro. Andrés Gómez fue uno de los últimos periodistas que pudo entrevistarlo. Esa era una de las preocupaciones permanentes de Maturana, crear una sociedad colaborativa, solidaria, una sociedad del diálogo, donde nos escuchemos, una sociedad basada en el respeto mutuo y en la honestidad. Durante el estallido social, su voz fue una de las que se hizo escuchar en el mundo intelectual para tratar de comprender el difícil momento que atravesaba el país. Yo viví en una época en la cual la medicina era pública. Entonces, para mí, esas peticiones que apuntan a eso, a ampliar las condiciones de bienestar fundamental de la comunidad, de los ciudadanos, es natural, es como volver a una raíz que para mí es conocida.
El mundo científico está de luto y con justa razón. Parte un hombre de mentalidad brillante, autor de más de 20 libros y quien en su último escrito, La Revolución Reflexiva, sugiere que dado el caso las personas puedan optar por el aborto o la eutanasia. Y él fue muy claro al respecto. Él quería escoger el momento de morir. 6 de mayo de 2021, la fecha que marcará el adiós de Humberto Maturana. Estoy convencido que la ciencia pierde a un gran pensador, que nuestro país pierde a un gran ciudadano y que los chilenos perdemos a un gran hombre, un hombre generoso, talentoso, virtuoso, bondadoso. Homenaje al biólogo, el filósofo, el académico, el maestro respetable a quien era fácil prestarle oído, que hoy se marcha dejando un mar de conocimientos, fuente de inspiración para todos quienes siguen su legado. Gracias por querer entender y expandir la capacidad de reflexión. Gracias por la compañía. Bueno, por supuesto, desde TVN le mandamos nuestras condolencias a toda la familia, también a los alumnos y a su grupo cercano de Humberto Maturana. Cambiamos de tema, ¿le parece? El Ministerio de Economía llegó a un acuerdo con los gremios de las empresas para que sus trabajadores puedan ir a vacunarse durante su jornada laboral. ¿Cuál es su objetivo? Que los empleadores les entreguen todas las facilidades para que puedan ir a inocularse contra el coronavirus. Les corresponda por calendario o bien se encuentren rezagados. En el caso que a un trabajador no le den permiso, en la página web del Ministerio de Economía se encontrará un banner en el que podrá denunciar su caso de forma anónima y la entidad se hará cargo de la solución. Las facilidades que se le entregarán a los trabajadores las explicó el ministro Lucas Palacios. Flexibilizar el horario laboral, ya sea al ingreso o durante la semana, facilitar la vacunación masiva de trabajadores, en el caso de empresas de mayor tamaño, a través de algún medio de transporte, para que los lleven al vacunatorio más cercano y después los traigan de vuelta a sus puestos de trabajo. Conmoción provocó el suicidio de una joven enfermera de la UCI COVID del Hospital Clínico de Viña del Mar. Su familia acusa que fue víctima de hostigamientos y acoso laboral. Una situación similar denuncian los padres de una segunda enfermera de la misma unidad de pacientes críticos que se quitó la vida el año pasado en el marco de la pandemia. Así era Vanessa Araya. La describen como una mujer contenta, amorosa y apasionada por su trabajo. Tenía 29 años y siempre quiso ser enfermera, sueño que logró alcanzar. Desde que comenzó la pandemia se integró al equipo del Hospital Clínico de Viña del Mar. Quería hacer un aporte desde su especialidad, pero las circunstancias la llevaron a elegir un doloroso camino. La familia denuncia que la persecución por parte de su jefatura y sus compañeras la llevó a acabar con su vida. Aplicaban la ley de hielo con Vanessa, le dejaban los pacientes críticos, ellas se alivianaban. Llegó a un punto que ella almorzaba sola en el estacionamiento encerrada en su auto. Javiera y su familia aún viven el duelo de la reciente pérdida de una joven que dicen tenía mucho que entregar. Les cuesta asimilar que no se tomaran medidas cuando la profesional expuso el caso a sus superiores. Compañeros de Vanessa fueron a hablar de forma individual, por así decirlo, y la jefatura no hizo caso. No hizo caso. Es una dinámica de abusos que está instaurada ya. No están solos, no están solos. Fue cosa de horas para que muchas de sus amigas, también enfermeras, expresaran la impotencia que sentían. Remecedor caso que incluso ha motivado manifestaciones en memoria de la joven en tiempos extremadamente complejos para los funcionarios de la salud. El hecho de trabajar en UCI, ella constantemente me manifestaba de que ya sentía que su corazón no soportaba ver gente morir sola. Llamado que hacen desde el gremio para aclarar lo ocurrido en el Hospital Clínico de Viña del Mar, desde donde anunciaron que se generarán planes de contención y de apoyo psicosocial para todos los trabajadores, junto con advertir que dentro de sus protocolos se prohíbe todo tipo de acoso y malas prácticas profesionales. Además, confirmaron una investigación para determinar responsabilidades. Protocolo que aseguran no se aplicó en el caso de Florencia, enfermera que ocupaba el mismo puesto de Vanessa en la unidad de cuidados intensivos. Llegó con ilusión desde Concepción a trabajar. También se quitó la vida hace solo unos meses. Te crean un ambiente de trabajo súper desagradable.
súmale el trabajo adicional por la pandemia, el estrés, súmale que estás sola, súmale que nunca has estado sola en tu vida, que tienes 24 años. Precisamente el impacto de la pandemia en la salud de los trabajadores es lo que midió un estudio elaborado con más de 2.500 entrevistas realizadas en 36 centros del país. El informe reveló que un 36% de los trabajadores presenta síntomas depresivos, un 83% corresponde a mujeres. Requerimos darle al personal de salud los descansos recomendados y algún grado de gratificación. Las vacaciones, los permisos extra, la flexibilidad en los horarios. Una muerte tras otra muerte, una intubación tras otra intubación, acompañar a familiares que estaban dolientes, acompañar a personas que estaban muy graves. Mire, es para destruir a cualquiera. La dramática partida de Vanessa y Florencia visibiliza la realidad del estrés y sobrecarga laboral que el personal de salud enfrenta en medio de la pandemia, síntomas que pudieron haberse visto agravados por acoso laboral y que para las familias de estas jóvenes pudieron detenerse a tiempo. Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, bueno, son las ciudades más afectadas por las protestas en Colombia, que ya llevan 24 muertos y casi 850 personas heridas, y donde los jóvenes han sido protagonistas. Es el 9º día de protestas y no cesan los violentos enfrentamientos entre la policía colombiana y los manifestantes, en su mayoría jóvenes que ya no reclaman por las reformas que impulsaron el paro. Ahora muchos manifestantes claman por justicia social y para que se detengan las muertes de jóvenes que han sido baleados. Una vez más, históricamente, los y las aprendices del SENA salimos a las calles. El uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a los manifestantes es parte de las denuncias que está haciendo Human Rights Watch. Según el organismo, se trata de un arma peligrosa e indiscriminada. Todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos que se hayan presentado en el territorio durante los últimos días deben ser investigadas y sancionadas. Que ningún acto vandálico puede ser ejecutado en contra de nuestros policías. Llega a tal punto la tensión que esta semana un profesor fue despedido por exigir a una alumna que quitara consignas políticas de su pantalla cuando estaban en clases virtuales. El asunto generó polémica. La situación fue expuesta por la estudiante de la Universidad de Rosario, María Camila Guerrero, quien denunció en sus redes sociales que el profesor la expulsó de la clase virtual por tener una imagen que apoyaba la movilización y las protestas. Allá usted con sus inclinaciones personales y con sus cosas. Eso no atañe a esta cátedra. Lo ocurrido en Colombia también genera reacciones afuera de sus fronteras. Centenares de personas rechazaron la violencia en el país cafetero frente al Parlamento Europeo en Bruselas. En Estados Unidos y también en Chile hubo muestras de apoyo para las movilizaciones sociales. Más duro vivirlo desde tan lejos y no poder hacer nada por ellos. Prácticamente tengo toda mi familia en Colombia. Y sentirlo desde acá es muy difícil, no poder expresarse de otra manera para ayudarle allá en Colombia. Una crisis que también provocó la reacción del gobierno chileno. Chile lamenta profundamente la pérdida de vidas y los heridos registrados durante las protestas ocurridas los últimos días en Colombia. Al mismo tiempo, rechaza categóricamente el vandalismo y la violencia, cualquiera sea su origen, y valora la convocatoria a una mesa de diálogo formulada por el gobierno para canalizar democráticamente una solución al conflicto con pleno respeto a los derechos humanos. La cantaron en las movilizaciones sociales de Chile y Perú y ahora la entonaron también en Colombia. La canción de los prisioneros se ha transformado en un verdadero himno de las manifestaciones latinoamericanas. Hasta ahora las cifras hablan de 24 muertos. Es lo que se vive en Colombia, donde el país además enfrenta los peores días de la pandemia.
Aquí en nuestro país, trabajadores de supermercados Montserrat denuncian despidos masivos, además de sueldos y cotizaciones impagas. Todo en medio de la reorganización financiera de la emblemática empresa. Davor Juranovic nos cuenta más. Fue en 1993 cuando el fuego amenazó la subsistencia de supermercados Montserrat. 8 bodegas quedaron destruidas, las pérdidas fueron millonarias y cientos de puestos de trabajo estuvieron en riesgo. Sin embargo, la empresa se levantó. Sí, hay seguro comprometido. ¿No hay personal que va a quedar sin trabajo con esto? No, nadie, todo lo contrario. Los 90 eran tiempos de expansión para esta cadena de la familia Bada. Llegaron al 2020 con 35 locales y 1.200 empleados, también arrastrando deudas que ya sobrepasan los 3.400 millones de pesos. Tengo 21 meses sin impago de AFP, tengo el AFC 2 años, FONASA 3 años impagos. No viene de la crisis social, no viene de la pandemia. Esto todo viene desde el año 2017, desde que muere el fundador de Montserrat. Y los deben ya 2 meses de sueldo, donde los dicen que los van a cancelar y estamos esperando y nada. El hilo se cortó por lo más delgado, aseguran reponedores y cajeros del Montserrat. A comienzos de abril hubo casi 200 despidos y esta semana se anunciaron nuevas reestructuraciones y traslados. A nadie los pagan los sueldos, no los pagan AFP, no tenemos cotizaciones. El 10% lo sacamos y es poco lo que nos dan porque tenemos nuestras cotizaciones impagas. Entre 2018 y mediados de abril de este año, la Dirección del Trabajo realizó 168 fiscalizaciones que terminaron con aplicación de multas para el empleador señalado. Las materias más sancionadas por la DT fueron no prestar colaboración en los procesos de fiscalización, vulneraciones a las normas de salud y seguridad, remuneraciones, contrato y jornada de trabajo. La falta de liquidez se sumó a la quema de locales durante el estallido social. Luego vino la pandemia y la decisión de reorganizar la empresa. Cerrarán 10 sucursales. Hay dificultades, eso no se niega. Hay conceptos que están impagos, tampoco se niegan. La respuesta es: se está trabajando y se va a pagar todo. Y se están haciendo todos los esfuerzos para no liquidar la compañía. Hay activos, hay patrimonio, pero ese patrimonio tú debes transformarlo en liquidez, en caja. Supermercados Montserrat opera desde 1969 y no quiere morir. Arrendarán las salas de venta con mejor ubicación. Esperan que esto traiga mayor liquidez para reorganizar la empresa y pagar las cotizaciones y sueldos que se mantienen impagos. Una persona fallecida y 19 damnificados dejó un incendio en el campamento Dignidad de la Florida. Lo peor es que la investigación preliminar apunta a que el siniestro fue intencional, mire. ¡Gente alrededor que salgan ahí! ¿Quién está? Desesperación evidente ante el avance de las llamas. La sensación de inseguridad de perder todo lo que han conseguido con esfuerzo para tener un lugar donde vivir con sus familias volvió a los pobladores del campamento Dignidad de la Florida. Yo salí para afuera y estaba la llama ardiendo ya y tiré 3 tarros con agua y ya no puedo hacer nada más. Agarrar tiro la casa de al lado, la mía, y para atrás y para el lado. Un incendio que hizo que 19 personas perdieran sus hogares y que un hombre de 58 años muriera por un paro cardiorrespiratorio producto del humo. Desolación, mucha tristeza. Gente que con mucho esfuerzo ha tenido sus cosas, pero lamentablemente las vidas son las que no se recuperan en realidad. Eso es lo más doloroso, lo material se recupera. Familias que parece están destinadas a no dormir tranquilas, pues viven en una zona de exclusión donde no debiese haberse levantado el campamento.
Acá las personas están en forma ilegal, pero hay un tema humanitario que en este momento predomina y estamos en pandemia y en cuarentena y tenemos que colaborar independiente de que sean originarios de Peñalolén y estemos haciéndonos cargo de la Florida. Y en ese caso nosotros los trasladamos al albergue, les dimos comida, les dimos cobijo. Toda la gente que vive acá y los voluntarios vamos a hacer de que esto vuelva a retomar la normalidad en cuanto sea posible. Pero esa normalidad siempre estará bajo el temor de ser protagonistas de una tragedia. Las casas en las que viven son pequeñas y de material ligero, lo que las hace combustibles. Se acerca el invierno y algunos deberán buscar la forma de calentar sus viviendas, ya sea con una estufa o brasero, lo que posibilita el riesgo de incendios. Ahora no habría sido el caso. Aparentemente hubo una intencionalidad que investiga el OS9 de Carabineros. Las llamas comenzaron en la casa de Carlos. El problema con una pareja es pareja, no pareja. Y amenazó de venir a quemar la casa hasta que cumplió lo de ella. Y ahora la policía la anda buscando, a él y al amante, según el amante. 7 casas destruidas por el fuego, niños y adultos sin un techo para vivir. Los trabajos de limpieza avanzan rápido para volver a levantar las pequeñas viviendas. Es difícil vivir acá, es muy difícil. Ojalá las autoridades se dieran cuenta de las condiciones que se está viviendo. Aquí no se está viviendo por gusto, aquí se está viviendo por necesidad, porque no hubo otra opción para vivir acá. Muchos tienen ahorros para postular a una vivienda, pero como registran otro domicilio, dicen que por puntaje aún no califican. Las condiciones de riesgos están a la vista. ¿Qué más necesitan para optar a una casa que les permita dormir tranquilos y no estar con el latente riesgo que cada lluvia torrencial pueda generar un aluvión o que sus viviendas se transformen en cenizas? Un desafío pendiente, el de los campamentos en nuestro país. Escuche bien, los protagonistas de esta increíble historia son un príncipe y un oso. Claro, como un cuento, pero sin final feliz. Belén Arellano nos relata de qué se trata. Son pocos los que aciertan al pronunciar su complicado nombre. Hablamos de Liechtenstein, nación que se ubica en medio de los Alpes. Desconocido para muchos, este país de 38.000 habitantes es el hogar de la familia real más rica de Europa, la misma que esta semana está en el centro de la polémica. Príncipe de Liechtenstein, acusado de matar al oso más grande de Rumania. Autoridades de Rumania iniciaron una investigación contra el príncipe Emanuel, a quien acusan de haber matado a Artur, el oso pardo más grande de este país y uno de los mayores de Europa. Según la prensa europea, el heredero viajó a Rumania en marzo para cazar un oso, acusación que la familia real respondió en un escueto comunicado. La casa del príncipe quisiera señalar que el respeto por la naturaleza ha sido una de las preocupaciones fundamentales de esta casa y es un elemento central del compromiso de la familia con la sostenibilidad ecológica y social. Sin embargo, los ambientalistas señalan que el príncipe tenía permiso para cazar una osa que estaba causando daños a algunas granjas, pero que terminó matando a Artur por error. Esta no es la primera vez que un miembro de la realeza se ve envuelto en un escándalo de cacería. En 2012, el entonces rey Juan Carlos de España visitó Botsuana y participó de un safari para cazar elefantes en plena crisis económica de su país. La avalancha de críticas no tardó en llegar y el monarca debió salir a pedir disculpas. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero los escándalos de cacería no solo afectan a la realeza. Bien lo sabe Walter Palmer, un dentista de Estados Unidos que en 2015 dio muerte a Cecil, el león más querido y protegido de Zimbabue. Hasta su consulta llegaron miles de mensajes criticando sus acciones. Una realidad que se repite esta vez en Liechtenstein y que vuelve a generar polémica por la caza de animales salvajes. La estupidez humana, ¿no? Cambiamos de tema, le vamos a contar la historia de Diego. Fíjese que la remodelación de una escalera no le permite desplazarse. Es una insólita situación por la cual está atravesando este joven que vive en Vallenar, a pesar de que su familia lleva años pidiendo mejorar los accesos en el pasaje en el cual viven.
Hace más de 3 meses que Diego no puede salir a la calle. Esta escalera de varios metros de altura lo mantiene preso en su propia casa, ubicada en una zona céntrica de Vallenar. A sus 24 años sufre una enfermedad que provoca la osificación de sus músculos, por lo que tiene que desplazarse en silla de ruedas, ya que caminar le resulta cada vez más difícil. No salgo desde febrero de acá y también uno se estresa. Uno también quiere salir a tomar aire, más con la pandemia. Es como doloroso. Yo no sé por qué es tan complicado todo. Al menos para las personas con capacidades diferentes. No son invisibles. Desde hace 4 años, su familia ha pedido al municipio la construcción de una rampa que facilite la entrada y salida de personas con discapacidad. Lejos de realizar la obra, el pasado mes de febrero concretaron un proyecto para mejorar esta escalinata, en el que no incluyeron el acceso para aquellos que tienen movilidad reducida. Nos enteramos de este proyecto y dijimos, acá está, por fin, se va a lograr. Lamentablemente no fue así. Fueron más escalones, más encierro, más obstáculos. Y no tan solo para Diego, para muchas otras personas están sufriendo la misma situación. No preguntaron en el barrio qué personas son las que bajan y que suben y que viven en el barrio, nada. Creo que está muy mal hecho, está muy inconcluso, está muy feo. Mejor habían dejado lo que había nomás. Si bien desde la Secretaría Comunal de Planificación, unidad encargada del proyecto, dicen estar al tanto de la situación, atribuyen lo ocurrido a las características del pasaje, las que, según indican, no les posibilitaría habilitar la necesaria cuesta. Esto incluso se vio en algún momento con Contraloría por el tema de la accesibilidad universal y lamentablemente las condiciones de terreno no te permiten generar las rampas. Tenemos que ver otras soluciones que puedan ser incluso una montacarga. Insólito episodio que mantiene desesperada a esta familia, la que clama por ser escuchada con el fin de lograr una inclusión real que no solo permita a Diego optar a una mejor calidad de vida, sino al resto de las personas con discapacidad que viven en la región de Atacama. Fue proclamado como candidato presidencial en marzo, pero a 2 semanas del plazo límite para participar en las elecciones primarias, Gabriel Boric reconoció los problemas que enfrenta su candidatura para reunir las firmas. Y la cifra es considerable porque le faltan todavía 20.000 respaldos. El partido de Pamela Giles, en tanto, también debe reunir apoyos si es que la diputada humanista quisiera oficializar su postulación. Antonio Ruiz nos cuenta más. Plena luz. Meta que está lejana y corre contra el tiempo. Por eso los esfuerzos en redes sociales del comando de Gabriel Boric para un desafío que comenzó el pasado 17 de marzo. Vamos a juntar las firmas, necesitamos cerca de 30.000 firmas, así que a todos quienes nos quieran apañar y apoyar en esto, que nos contacten. Pero a solo 2 semanas del plazo límite para inscribir las candidaturas presidenciales a las primarias, el desafío de las firmas sigue cuesta arriba para Gabriel Boric. El partido donde milita Convergencia Social no está constituido en todas las regiones de Chile, el primer requisito para presentar una candidatura a la moneda. Por eso el otro camino es reunir un número equivalente de afiliados al 0,5% de los votos emitidos en la última elección de diputados, en este caso unos 34.000 militantes. En este contexto de pandemia, con una crisis social y económica tan grave, ha sido muy difícil reunir 34.000 firmas necesarias. Pero estamos redoblando nuestros esfuerzos en las comunas en fase 2 y en nuestra campaña digital para poder alcanzar la meta. Una tarea exclusiva para el partido donde milita Boric, pese a que también fue proclamado por Revolución Democrática. La realidad es que a 2 semanas del plazo límite, de las 34.000 firmas, Convergencia Social solo tiene 14.000. Son problemas administrativos, yo soy militante de Convergencia Social, por lo tanto lo que estamos pidiendo es a la gente que adhiera a nuestro partido Convergencia Social, porque si no aplica la ley antidisco, los que inventaron para todas estas trabas evitar de que haya más democracia. Un escenario complejo para la candidatura de Boric, que no dejó pasar este jueves una de sus principales detractoras, la diputada humanista Pamela Giles. Nanay Boric Dance. Parece que no solo no está juntando las firmas, sino que la gente se está desinscribiendo de su campaña. Penita,
Nanay. Pero Pamela Giles tampoco tiene garantizada la inscripción de su candidatura, porque el Partido Humanista, al igual que Convergencia Social de Boric, no está constituido en todas las regiones de Chile. El caso de Pamela Giles es bastante sencillo de corregir porque su partido, el Partido Humanista, no está constituido en las regiones de los Lagos y Aysén. Con 1000 firmas, Pamela Giles podría ser candidata presidencial del Partido Humanista porque este va a quedar constituido en todo el país. Firmas que en el caso de Boric y Giles no significan un simple respaldo a sus candidaturas. Por pertenecer a un partido político, quienes quieren apoyarlos con su rúbrica se convierten también en militantes de esas tiendas y eso complica la decisión. Si mi pueblo quiere que yo junte las firmas, las juntaré. Dos rivales con el mismo desafío, aunque mucho más complejo en el caso de Boric. Calculador en mano para ambos que a contrarreloj buscan las firmas y nuevos militantes a solo 12 días del plazo límite. Más 569-29292929. Como todos los jueves estamos a esta hora con Pascal Fuentes para que nos cuente lo que se sabe. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias, Connie. Buenas noches a todos. Partamos por hablar, ¿cierto?, de la pelea internacional que hay con las vacunas, porque hay tensión por la propuesta de Estados Unidos de flexibilizar las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Aunque la Unión Europea y Rusia se han mostrado a favor de la propuesta del gobierno de Joe Biden, las farmacéuticas han rechazado la iniciativa por considerar que violaría la propiedad intelectual. Así es, un debate que se ha dado en estos días y recordemos que una idea que ya había sido planteada desde el año pasado por India y Sudáfrica, pero tras el apoyo de Estados Unidos, este debate se ha ido intensificando. ¿Podría convertirse en realidad? Bueno, se lo vamos a preguntar al vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, que nos va a acompañar de manera virtual. Aquí va a aparecer próximamente. Lo importante es... Hola Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pascal. Hola Connie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Bueno, estábamos hablando del debate que se ha dado internacionalmente por el uso de las patentes. ¿Cuáles son, digamos, las opciones de que esto se concrete, de que se haga realidad? Bueno, esta discusión nace de la necesidad. Ustedes saben que hasta el día de hoy, si bien es cierto, en países como Chile hemos tenido la fortuna de tener un proceso de vacunación más rápido. En general, las vacunas no están llegando a todas partes porque hay un cuello de botella en la producción. Entonces, esta producción está limitada por los derechos de propiedad intelectual. Entonces, lo que se está discutiendo hoy día es que por ser una emergencia y para poder cubrir una mayor cantidad de personas, entonces liberar estas patentes y permitir que otras fábricas, ¿no es cierto?, a nivel mundial puedan producir vacunas sin tener la licencia y sin tener que pagar por esa licencia. Y Flavio, ¿cuáles son las opciones en este contexto de problemas, ¿cierto?, de conseguirse vacunas, de que Chile se pueda convertir pronto en un fabricante de vacunas? ¿Es real? Bueno, nosotros desde la Universidad de Chile, en conjunto con otras universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Antofagasta y otras universidades regionales, hemos propuesto durante los últimos años fuertemente la necesidad de recuperar ciertas capacidades que Chile ya tenía. O sea, nosotros produjimos vacunas hasta el año 2002, 2005 aproximadamente, y luego se dejó de hacer. Hoy día está la oportunidad de volver a hacerlo y yo creo que un acuerdo de este tipo probablemente va a aumentar el interés de la industria para que podamos instalar una planta de producción de vacunas y otros fármacos en Chile que permita cubrir las necesidades, por ejemplo, de países en la región. ¿En un corto plazo podríamos estar hablando o es algo, digamos, que está de manera incipiente? Bueno, las discusiones están en un nivel bastante serio. O sea, hoy día ya estamos conversando con el gobierno, con las organizaciones, digamos, de industrias farmacéuticas chilenas, las universidades y también algunas interesados contrapartes internacionales que han planteado la intención de poder apoyar este proyecto. Por lo tanto, si eso se suma, es probable de que sea mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Flavio, ¿qué le parece la posibilidad de este pasaporte verde para viajar o un carnet verde que facilite las cosas a las personas que están vacunadas? Mira, el tema del carnet o no carnet tiene que ver un poco con el momento en el cual se propone la idea, porque en un momento se planteó tempranamente
cuando todavía no teníamos todo acceso a la vacuna, cuando no era una opción siquiera el tener la vacuna, por lo tanto iba a generar ciertas controversias. Ahora, eso todavía no se supera. Yo creo que hay varios elementos que hay que pensar para proponer una solución de este tipo. Pero para algunos elementos puede servir. Se ha planteado, por ejemplo, para inducir, para motivar la vacunación para las personas que van a viajar, por ejemplo. Las personas que van a viajar, que puedan no tener que someterse a ciertos test si es que están vacunados, eso pudiese ser una posibilidad. Pero yo creo que no para evitar los confinamientos y eso, porque va a ser muy difícil controlar y va a generar probablemente discriminaciones que van a ser peor que la propuesta. Así es. Bueno, Flavio, te agradecemos que te hayas dado el tiempo de acompañarnos virtualmente en el estudio y buenas noches. Seguimos al habla con más temas de ciencia. Muchas gracias. Buenas noches, Flavio. Chao. ¿Se desvaneció ahí, Increíble Flavio? la tecnología. Nuestro como científico estilo Star Wars. Bueno, pero siguiendo con temas relacionados con el COVID-19, en Chile un 27,6% de la población padece hipertensión arterial. De ese número, un 68,7% lo sabe, conoce este diagnóstico, y el 60% está en tratamiento farmacológico. Es una enfermedad multifactorial que disminuye tanto la calidad como la expectativa de vida de las personas que la padecen y es el principal factor de riesgo aislado al cual se atribuye la mayor carga de muertes en nuestro país de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y enfermedades renales. Y tiene relación con el COVID-19. Porque es la enfermedad crónica más frecuente en casos COVID general, que no llegan a hospitalización, y también en casos COVID hospitalizados, que es lo que estamos viendo en la siguiente gráfica. Antes que la enfermedad vascular, antes que el asma, por ejemplo, que la obesidad y la diabetes. La obesidad suele estar relacionada con la diabetes, con la hipertensión, pero es una enfermedad crónica que ocupa el primer lugar. Chile, muchos no lo sabíamos, digamos, yo lo conocí esta semana, cuenta con un centro de nuevas drogas o medicamentos para la hipertensión, con las siglas en inglés se diría CENDI. Y hay buenas noticias porque se descubrieron moléculas que no solo bajan la presión, sino que protegen del daño a órganos secundarios como el cerebro, los pulmones, entre otros. El problema es que son moléculas muy complejas de colocar, de poner en una pastilla, por explicarlo de manera más simple, por su estructura química. Pero hay investigadores tratando de generar un medicamento con estas moléculas a través de la nanotecnología. ¿Cómo se podría llevar a cabo? Escuchemos al especialista. Lo que estamos haciendo es desarrollar sistemas que permitan a los pacientes acceder a mejores terapias. Y otro como régimen que estamos visualizando es utilizar implantes. Entonces que los pacientes se administren un implante una vez al mes o cada varios meses y que desde ese implante se esté liberando de manera lenta pero sostenida en el tiempo las cantidades necesarias para que estos péptidos o esta nueva farmacología pueda ejercer el efecto en el paciente, ver, y esto es parte de la investigación, si es que no solo permiten controlar la hipertensión y disminuir la presión sanguínea, sino que también permitan regresar de los estados patológicos de los daños a órganos que la hipertensión produce. Ya son las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Pascal, hablemos de la ventilación y la importancia de la ventilación para prevenir el contagio por COVID. Tú escuchaste algo esta semana, yo creo, como todos en el informe, el balance diario sobre esta regla del 2-3-30. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Lo vamos a ver acá de manera gráfica, porque se refiere que en un lugar, en un espacio, hay que ventilar a través de dos vías, como puede ser dos puertas, dos ventanas, una puerta, una ventana, etcétera. Ojalá en lugares opuestos, para que circule el aire, por 3 veces al día, o sea, tenemos que abrir las ventanas o las puertas para la circulación 3 veces al día y por 30 minutos. Esto para hacer que el aire vaya circulando y evitar así el contagio de COVID-19. Sobre todo
ahora que viene el frío, espacios más cerrados, etc. Y esto, si no lo puede hacer por digamos, la disposición de su casa, por ejemplo, sí se recomienda entonces que al menos 10 minutos cada una hora abra las ventanas. Estamos viendo imágenes de aerosoles, de humo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es necesario ventilar, ya que las partículas más pesadas descienden, pero las más livianas, los llamados aerosoles, que son muy diminutas, se mantienen más en el aire. ¿Qué tiene que ver el humo del cigarrillo con esto, por ejemplo? Escuchemos al doctor broncopulmonar de la Clínica Alemana. En el caso de un fumador, el problema es doble, porque puede que tenga en la exhalación de las partículas que genera al estar fumando, el virus dentro de las partículas de gotas que se generan, y evidentemente que el fumador está fumando sin mascarilla. Por lo tanto, está exponiéndonos a un riesgo mayor al no usar la mascarilla. Pero las partículas pequeñas se pueden generar en la respiración normal, o al toser, o al hablar, o al fumar, o al vapear, y esas pueden estar suspendidas más tiempo en el aire y alejarse de la fuente de emisión más allá de 2 metros, y ser potencialmente una fuente de contagio. Es por eso que, pese a que hagamos este proceso del 2-3-30, es importante, sobre todo a los fumadores, que no estén tan cerca, que no fumen uno encima del otro, porque puede ser una fuente de propagación del virus, y ya estamos en un momento muy delicado entre que tenemos que seguir atentos a todas las medidas sanitarias para poder seguir adelante y seguir disminuyendo lentamente los casos. Con una leve mejoría, como dijo el ministro de Salud hoy, pero no tenemos que bajar la guardia. Pascal Fuentes, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Iván. Es sin lugar a dudas uno de los grandes íconos de Hollywood y uno de los actores más multifacéticos. Estamos hablando de George Clooney, que hoy cumple nada menos que 60 años. Agustín Álvarez nos cuenta su historia. Actor, director, guionista y productor, ganador de 4 Globos de Oro, 2 Oscar y un BAFTA. Sus películas se han vuelto parte fundamental del cine de los últimos 20 años. Este jueves, George Clooney, ídolo de masas, activista político y elegido 2 veces como el hombre más sexy del planeta, cumple 60 años. Eterno bromista, mucho ha recorrido el actor desde que hace 27 años se puso la bata de médico como el pediatra Doug Russ en la exitosa serie Grey's Anatomy al día de hoy. A diferencia de otros actores que directamente han estado en el cine, él partió por la televisión. Se hizo conocido ahí, partió de manera más tardía que otros colegas de su generación, pero tiene ese carisma y esa presencia que sobre todo muchos expertos en sus inicios comparaban con algunas de las figuras del Hollywood clásico, como por ejemplo Cary Grant. Una marca conseguida a punta de exitosos roles, un camaleón delante de las cámaras que no teme realizar películas de comedia, amor o incluso acción. Todas las películas que hizo al comienzo son muy importantes, pero yo diría que especialmente después sus roles ya con directores como Steven Soderbergh, por ejemplo, La Gran Estafa, fue una de las películas que le ayudó a consagrarse mucho más. Una consagración que hoy busca detrás de las cámaras como director y productor, roles que también le han permitido mostrar sus convicciones como activista político. Él siempre fue muy activista, yo creo que además con su rol en Siriana, por el que obtuvo su primer Oscar como actor secundario, se dio cuenta que su postura política podía ser mucho más potente. Activismo que alcanzó de la mano de su esposa Amal Alamuddin, abogada libanesa, 17 años menor que él y con quien en 2014 contrajo matrimonio. Poco le importó haber declarado públicamente que casarse no era lo suyo, ni siquiera los $100.000 que, según cuenta la leyenda, le habría tenido que pagar a su amiga Michelle Pfeiffer luego de apostarle que jamás se volvería a casar. El llamado soltero más codiciado de Hollywood ponía fin a su era de rebeldía y daba el sí quiero en una ostentosa fiesta en Venecia, 25 años después de su primer matrimonio. Partió como un prototipo de galán, se lo encasillaba justamente en que tenía distintos noviazgos, distintas amantes, pero por fin logra la estabilidad y se convierte también en un hombre de familia. Clooney encontró a alguien que es como, no es solo como su par, sino que es alguien que es como mucho más bacán. Me acuerdo cuando se le hizo un homenaje a George Clooney en los Globos de Oro, que la broma era que Amal era quien debería tener todos los reconocimientos, pero el homenaje era para él. En junio de 2017 llegan Ella y Alexander, los mellizos de una de las parejas más famosas de Hollywood que terminan por llenar la foto familiar.
Si bien sus apariciones han sido pocas, a menudo Clooney comparte detalles tiernos de la privada vida de los pequeños. And then you have apparently 2 children. I found out I have 2 children. Right. They're about like that now. A sus 60 años, George Clooney juega su rol como marido y padre, una figura carismática que se robó el cariño de la audiencia y que hoy lo celebramos. Lo de hoy en Madrid con Cristian Garín como protagonista fue sencillamente excepcional. Le ganó al número 3 del mundo. Le ganó al ruso Dani Medvedev, uno de los tipos más talentosos de la generación joven del tenis mundial. Un gran partido. Ahora tiene desafíos mayores el chileno. Ahí está Cristian Garín caminando rumbo a la final de Madrid. Eso no es una bomba, es un bombón de definición. Qué locura, qué locura. Wow. Hasta las malas son buenas hoy, Peña. Parte de lo mejor del repertorio de Cristian Garín, una de las exhibiciones más vistosas de su carrera. Me pongo de pie. Aplaudan, no dejen de aplaudir. Hasta Franco aplaudió. Hasta Franco. Madre mía, qué punto. Un nivel superlativo de Gago que venció al número 3 del mundo, el ruso Dani Medvedev. Segunda vez en su carrera que vence a un número 3 del circuito. En el Master 1000 de Madrid, Garín está mostrando lo mejor de su tenis y no deja de sorprender al mundo. Qué momento. Número 3 del mundo. Se va de Madrid, el jugador chileno. Tendrá mañana actividad. Ha reservado un lugar en los cuartos de final. Sí, muy contento. Creo que fue un partido muy duro, muy físico. Uno de los jugadores que admiro mucho en el circuito. Así que nada, muy contento de haber ganado. Sacar de sus casillas al ruso no es fácil. No solo una vez, sino que varias. Medvedev estaba ofuscado incluso con el público. Seguramente alguien del público que está alentando vehementemente a Cristian, ¿no? Este hombre es Franco Davín, que lleva cerca de medio año siendo el entrenador de Garín. El cambio se ha notado, mejoró varios golpes, sobre todo su actitud ante la adversidad en un partido. El aporte de Franco Davín a Cristian Garín tiene que ver principalmente en las grandes ligas, en los grandes torneos. Nunca se ha aborrecido, siempre está buscando el momento del partido donde agarrarse y donde decir ahora. Otra piña de derecha. ¿Cómo está esa derechita? Mamá. Con esta victoria quedará en el puesto 22 del ranking. De ganar este viernes al 10 del mundo, Matteo Berrettini subiría al 19 y si gana el torneo Gago, escalaría cerca del lugar 11. Total, Garín dice, soñar no cuesta nada. Wow. Impecable lo de Cristiano. El asidero que tienen esta denuncia para iniciar, en el caso del Ministerio del Trabajo, eventuales fiscalizaciones y conocimiento de esta realidad. Los problemas de los dobles contratos en el fútbol chileno. Ahora hasta el gobierno quiere intervenir. ¿Qué puede significar esto? ¿Un tema reglamentario? ¿Un tema también de dineros negros? Hay preocupación de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, sobre la falsificación de los datos, además, en los contratos de Lautaro de Win, el equipo expulsado del fútbol profesional. Así que esta es una historia que recién está partiendo. ¿Hay otros clubes del fútbol chileno de la primera división que tienen doble contrato con sus jugadores? Sí, lo tienen todos. Vamos a todos los otros clubes donde tienen la misma situación. Todos lo hemos tenido, yo lo tuve en Curicó. Existiría evasión de impuestos. Problemas contractuales que sacuden al fútbol chileno. Lautaro de Buin desafiliado. Desde el plantel del club alegan una práctica común, pero ilegal: los dobles contratos. Y es habitual, y es normal, y es cotidiana.
Lo cierto es que el Tribunal de Penalidades expulsó a ese equipo por presentar información falsa en los contratos de Hans Martínez y José Barrera. Se destapó la olla en el fútbol chileno. Es algo que, digamos, en el medio se sabe, pero son pocos los que se han atrevido a denunciarlo. Mauricio Ortega es abogado. En 2013 fue gerente general de Deportes Valdivia. Conoce cómo operan los clubes de la segunda división profesional, que tienen un tope de 15 millones mensuales por plantel. Que lo que está haciendo Lautaro de Buin es informar mediante documentos con información falsa, montos que no se ajustan a la realidad. Irregularidades contractuales que también levantan la alerta en el Ministerio del Deporte. Luego de que nos formemos nuestro juicio, pedir también la opinión desde el Ministerio de Hacienda por si estiman que hay que hacer una fiscalización. Se están dejando de pagar derechos sociales mediante las cotizaciones previsionales sobre los montos que realmente percibe el trabajador, en este caso el futbolista. ¿Por qué lo haces? Generalmente para evadir impuestos. Y eso no es aceptable. Y aquí en Chile es un delito. Te lo ponen tanta plata por un lado y tanto por el otro. Ahí se crea los dobles contratos. Artimañas como los dobles contratos o la entrega de datos falsos, ahora bajo la mirada de instituciones gubernamentales. La caja de Pandora en Quilín está abierta. El capítulo de Lautaro de Buin es solo el inicio. Hablemos de Leonardo Gil. Llegó hace muy poquito a Colo-Colo y enamoró a los hinchas salvos, pero también ha seducido al técnico de la selección chilena. Es un jugador chileno-argentino con una larga trayectoria internacional que puede tener perfectamente bien una oportunidad, ya sea en la Copa América o en las próximas clasificatorias, fecha que se va a jugar a comienzos del mes de julio. Hace mucho tiempo vengo atrás de este sueño. El volante sensación del fútbol chileno no oculta su alegría. 7 partidos por el Cacique le bastaron para que Martín Lazarte pusiera sus ojos en él. Leo es buena persona, buen jugador, y yo creo que si lo citaron al microciclo de la selección es porque se lo ganó. Y a nosotros nos ayuda mucho como jugador tener un jugador así, buenísimo técnicamente, como persona nos ayuda mucho. Fue presentado el 19 de marzo en el Cacique. Apenas 46 días después, su nombre sorprendió en la lista de los 11 jugadores del medio local convocados por Machete. El propio Leo Gil se define así. Como un volante mixto, como dije, tratando de ayudar en la defensa, en el ataque, en la creación y tratando de ayudar al compañero. Características que de seguro lo ayudaron para ser seleccionado, pero Lazarte se terminó de convencer cuando además vio su jerarquía. ¡Cuidado, carga Colo-Colo! ¡Gil! ¡Gol! ¡Gol! El gol del triunfo ante la U también demostró que él está para momentos claves. Espero estar a la altura y bueno, y espero poder, como dije anteriormente, seguir mejorando y seguir aprendiendo. Es un sueño cumplido. El próximo lunes, a partir de las 15:30 horas, Leo Gil comenzará a cumplir su sueño de entrenar en La Roja. El hombre que le cambió la cara al mediocampo del Cacique ahora intentará hacer lo mismo en el equipo de todos. Ayer conocimos a los finalistas de la Champions, el Manchester City enfrentando al Chelsea, los dos ingleses. Hoy conocimos a los de la Europa League, con Manchester United jugando con uniforme blanquinegro en Roma y ganándole por 1-0 a la Roma en el partido de vuelta con un golazo de Cavani. Luego Dzeko empató para la Roma, Cristante puso el 2-1. Ahora, el Manchester United había ganado en casa por 6-2. Es decir, llevaba una cuenta de ahorro demasiado buena que a pesar de los esfuerzos no pudo mejorar el equipo de la Roma. Ahí estaba el 2-1. Miren, de nuevo aparece por sorpresa rompiendo defensa Cavani, fantástico, incombustible uruguayo. Por Dios, Suárez y Cavani, ¿cuánto le han dado al fútbol charrúa en Europa? Ganó por 3-2 con gol de Nicolás Zalewski, la Roma, para el honor nada más. La final de la Champions se juega en Turquía. La final de la Europa League se juega en Polonia. Así que tenemos fútbol
de nivel mundial durante todo el mes de mayo. Y Cristian Garín, volviendo al principio de este bloque, juega mañana en Madrid frente al italiano Berrettini. Me lo estaban preguntando, 2:30, 3 de la tarde, hora de Chile. Ha terminado el bloque deportivo, ya siguen las noticias con Connie Iván. Hoy en Chile Elige revisamos el distrito 11 de la región metropolitana, otro lugar donde competirán quienes quieren redactar la nueva constitución. Está conformado por las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Cuenta con 820.441 habitantes y en él se presentan 59 candidatos. De ellos son 28 hombres y 31 mujeres que se presentan en 10 listas distintas. Estas son Apruebo Dignidad, Energía Independiente, Independientes con Chile, Independientes por la Nueva Constitución, Lista del Apruebo, Movimiento Social Constituyente, la Lista del Pueblo, Partido Ecologista Verde, Partido Humanista, Partido Unión Patriótica y Vamos Chile. Vamos por Chile, digo. En este distrito hay 3 candidatos compitiendo también fuera de pacto. Chocó intencionalmente el vehículo en el que viajaba una familia, huyó y luego intentó atropellar a otro conductor. Fue la noche de furia y excesos de un chofer en San Pedro de la Paz que conducía en estado de ebriedad. No fue suficiente con un golpe y tampoco con adelantar, que era el objetivo del conductor de este camión 3/4, porque todo terminó con un choque en retroceso claramente intencional. Mi cuñada asustada con la bebé, que ahí en el video se puede ver de que ella la estaba abrazando, conteniendo porque lloraba. Un incidente que ocurrió en la ruta 160 en San Pedro de la Paz. En estas condiciones quedó el vehículo en el que transitaba Helen junto a su familia y también niños. Iban al terminal de buses en Concepción. La violenta reacción ocurrió luego que no le permitieron al conductor del camión adelantarlos. Su respuesta fue chocarlos en 2 oportunidades. Él se ahorilló y ahí empezó el problema de los choques, todo eso, ya que mi hermano quiso hablar con él de que íbamos con menores de edad en el vehículo. No tiene matrícula. Fueron otros automovilistas los que grabaron la violenta acción y también su huida del lugar, escapada en la que además agredió al ocupante de un segundo vehículo. Aquí en la vía San Pedro también intentó atropellar, produciéndole algunas lesiones menores y dándose nuevamente a las fugas. Una noche de furia y excesos para el chofer de este camión de una empresa de mudanzas. Finalmente fue detenido y conducía con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre. Se practicó la alcoholemia de rigor, ¿cierto? Y la prueba respiratoria Intoxilaser, arrojando que el sujeto venía en evidente estado de ebriedad. Un incidente que ocurrió en una de las vías más congestionadas del Gran Concepción, la ruta 160, con atochamientos durante gran parte del día y en donde las imprudencias no son hechos aislados. Harta imprudencia, me he pegado 2 vueltas y no, estoy aquí ya en este muro semáforo, llevo media hora. Que todos quieren llegar rápido a su destino y hay gente que se pasa la regla del tránsito. Esta vez no se trató de un accidente por este choque intencional. El conductor del camión fue formalizado por conducción en estado de ebriedad, daños y lesiones menos graves. Quedó con prohibición de acercarse a las 3 personas que agredió. Atención con la siguiente invitación. En minutos, después de 24 horas central, no se pierda un nuevo capítulo de Héroes de Hoy, un programa que refleja el trabajo de todo el personal de salud en medio de esta pandemia. Claro, en esta nueva emisión vamos a conocer 4 historias marcadas por la crisis sanitaria, como el temor e incertidumbre que siente un paciente al enterarse que será intubado, o quienes se contagia pese a que han respetado la cuarentena. María Luisa Godoy conversará con un paciente que da cuenta de lo difícil que es enfrentar esta enfermedad cuando ya has estado intubado 2 veces antes. Claro, y finalmente la historia de una funcionaria de limpieza que ha trabajado durante toda la pandemia pese al dolor que siente por la pérdida de su marido, quien también falleció por COVID-19. 24horas.cl.
Falta cada vez menos y nosotros seguimos añadiendo datos a nuestra plataforma. Conoce a tu candidato o candidata. Esta vez incorporamos las redes sociales de los candidatos a gobernadores y alcaldes, lo que suma, por supuesto, a más de 1000 propuestas de candidatos constituyentes que están todos, por cierto, en nuestro sitio 24horas.cl. Terminan aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Quédese en TVN porque ya viene, como lo invitábamos, Héroes de Hoy y después un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches.